fuertemente de cómo se ha dado ese proceso y cómo ahora la tendencia es hacia, de alguna forma, un mecanismo centralizador, pero que puede compaginarse perfectamente con la coexistencia de particularidades locales. A mí me parece que hay modelos de coordinación federal que pueden servirnos en este caso, como es el caso de la coordinación fiscal. Y respecto de si el sistema político y la clase política está preparada para que pueda haber un órgano electoral nacional, pues a mí me parece que está más que preparada, porque la propia clase política es la que está plasmando el compromiso en el Pacto con México. Eso no lo estoy planteando yo, simplemente lo estoy analizando y lo estoy planteando que en mi opinión sí es viable. Sí es viable en el sentido de que desde la reforma del 96 ya se plantea que es necesario, dice la exposición de motivos, y yo le refiero en mi ponencia, la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996, que se hace necesario hacer una homologación de ciertas instituciones y procesos que fueron las que se plasmaron en el artículo 116 constitucional. Por otro lado, yo refiero al artículo 40 respecto de los críticos que hacen de la propuesta en el sentido que sería atentatoria del pacto federal. Y a mí me parece que eso es cuestionable en el sentido de que si se respetan ciertos principios e instituciones locales, se puede perfectamente coexistir. El federalismo contemporáneo, el federalismo moderno, es un federalismo cooperativo intergubernamental. Vamos, el federalismo de las competencias exclusivas para la federación o para los estados y de ahí resolver las políticas públicas y los problemas de gobierno de la sociedad está superado. Ahora lo que tenemos es un federalismo justamente donde se dan esos mecanismos de cooperación. Y me parece que no habría inconveniente que en materia electoral se pueda dar esto. Y por supuesto que yo creo que está preparada la clase política para enfrentar este reto. Finalmente, de ahí está surgiendo la propuesta. Y uno de los inconvenientes que yo planteo y que justamente lo pongo como primer reto es que el Pacto por México nada más está suscrito por las tres principales fuerzas políticas, no está suscrito por el resto de las fuerzas políticas, pero tampoco por los actores políticos del federalismo. Bueno, está el Senado, bueno, no está el Senado, más bien, no están los actores políticos de las entidades federativas que estén suscribiendo el pacto. Ahí es donde yo veo el reto principal para enfrentar esta propuesta. Y bueno, si hay esa voluntad política y esa disposición de los principales actores políticos, a mí me parece que sería viable. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro López Acosta, por sus comentarios. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Beatriz Córdoba Bernal, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muy buenas noches, don Santiago. Bueno, estoy viendo aquí en el currículum, en toda su trayectoria, que ha sido docente de las asignaturas de Derecho Electoral, Ciencia Política, Derecho Municipal, Introducción a Sistemas Políticos y de Evolución y Procesos Políticos Contemporáneos desde 2010. Respecto a la reforma electoral de 2007, en esta reforma se buscó acotar el poder que tenían los medios de comunicación para intervenir a favor de algún candidato, para distribuir de manera más equitativa los tiempos del Estado, para prevenir la despotización, reducir los gastos de campaña, reducir los jugosos ingresos de las televisoras durante las campañas políticas y mejorar la calidad de las mismas. Hoy, a 6 años de distancia y varias elecciones federales y locales, podemos decir que dicha reforma, si bien presentó un avance en algunos aspectos, no resolvió de fondo los problemas inherentes al modelo de medios en las elecciones. La eliminación en la compra de spots y la utilización de los tiempos de Estado no logró evitar la saturación del electorado y la despotización de las campañas. Tampoco se logró reducir la influencia de los medios de comunicación para imponer a sus candidatos al vender de manera clandestina entrevistas, participación en telenovelas, menciones aparentemente cándidas y casuales en los diferentes espacios de su programación a favor de algún candidato y la cobertura diferenciada en los noticieros. Es decir, el gran problema del sistema electoral mexicano, el elefante en la habitación, del que por cierto
muy poco se ha hablado en los ensayos y en las entrevistas que ahora nos ocupan, es el deficiente modelo de medios de México. Ante este diagnóstico y esta problemática, maestro Santiago, ¿cuál es su opinión respecto al modelo actual de medios de comunicación en las campañas? ¿Cómo mejorarlo? ¿Qué se puede hacer para superar las deficiencias que lo aquejan y contar con un modelo de medios transparente, fiscalizable, sencillo y sobre todo económico? Muchas gracias por la respuesta que pueda dar a ello. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, maestro López Acosta, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, diputado presidente. Le agradezco su planteamiento, diputada Córdoba Bernal, sobre un tema fundamental, ¿no?, dentro del proceso de transformación política que ha tenido este país en los años recientes. Y sin duda, pues la reforma política electoral de 2007, uno de sus temas centrales fue cambiar el modelo de comunicación política, y justamente pues como reacción, de alguna buena medida de reacción a lo que pasó en el proceso electoral de 2006. Y el modelo que se adoptó fue fundamentalmente un modelo de corte europeo, donde, bueno, pues es concentrar la exposición mediática en radio y televisión a partir de los tiempos del Estado, en términos para los procesos político-electorales. Efectivamente, ya hemos tenido 2 procesos donde se ha aplicado este modelo, el de 2009 y el de 2012, y efectivamente ha habido cuestionamientos respecto de algunas deficiencias o quizá inconsistencias del modelo, que incluso se plasmó de manera detallada en el artículo 41 de la Constitución, un poco, digamos atípico en términos de técnica constitucional legislativa, pero bueno, justamente por la importancia que se le dio por los actores políticos de establecerlo en la propia Constitución para evitar que pueda modificarse sin tanta facilidad como puede ser una ley secundaria. Efectivamente, la expolitización es algo que todos los actores políticos y muchos académicos hemos expresado en diferentes foros y escritos. Es uno de los inconvenientes, uno de los esquemas que realmente no aportaron a la escena y al desarrollo político electoral de nuestro país, porque bueno, en spots de 20 segundos realmente lo que se hace más bien es otra cosa en términos de mercadotecnia política, pero no en el debate público, y por eso está justamente planteado que eso tiene que cambiar indudablemente. Y por otro lado, respecto de algunos de los otros inconvenientes de cómo se han, digamos, buscado burlar las disposiciones constitucionales y legales en la materia a través de infomerciales o este tipo de prácticas que son, pues ahora digamos, subterfugias, no pueden ser legales porque están prohibidas por la Constitución y la ley. Yo creo que habría que pensar en mecanismos que puedan servir en ese sentido. Y ahí el asunto es, habría que pensar cuál sería la forma, porque la tendencia que hemos tenido en materia electoral en nuestro país es regular, y en algunos casos, en algunas materias tenemos una sobreregulación. Y es muy difícil, bajo esa tendencia, estar regulando todas las situaciones y todos los procesos que se presenten en la realidad. A mí me parece que ahí lo que tiene que valorarse en una revisión que se haga de este esquema es justamente, por un lado, favorecer la oferta política que tienen que hacer los partidos y candidatos, y por otro lado, favorecer también la libertad de expresión y de crítica y de información que debemos de tener los ciudadanos, en términos de justamente tener la información más amplia y más completa, no solamente de la oferta política, sino también cómo se están utilizando los espacios. Y en ese sentido creo que ahí se puede ligar, habría que ver en la legislación secundaria, la propuesta que está también en el Pacto por México en términos de la reforma en materia de telecomunicaciones, que justamente en una parte se frustró. Usted recordará en 2006 cuando se iba a aprobar, y que se aprobó, aunque después se echó abajo por una acción de inconstitucionalidad, una nueva ley de radio y televisión que iba a consolidar el duopolio televisivo. Eso se echó abajo afortunadamente, pero que ahora se tiene que retomar en función del nuevo modelo de telecomunicaciones con la reforma constitucional que ya aprobaron los diputados y que está en la fase correspondiente
en la Cámara de Senadores y en su momento pues pasará con los congresos de los estados. A mí me parece que se tendrían que vincular, porque justamente están íntimamente ligadas respecto de las preocupaciones que usted me parece muy válidas está planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro López Acosta. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para realizar sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Maestro Santiago, bienvenido. Yo tengo 2 preguntas muy concretas. Una con respecto a su 8º reto, en el que habla de la materia de los delitos electorales, que se ha quedado rezagado esto. ¿Qué delitos consideraría usted que se deberían de incluir? Y ahorita me surge una pregunta con respecto a este nuevo modelo de comunicación que va a surgir. ¿Usted consideraría que, o sea, replantearía la posibilidad de que, por ejemplo, que también que los candidatos, las candidaturas independientes, estos candidatos pudieran adquirir tiempos en radio y televisión que actualmente pues no está previsto cómo pudieran tenerlos, más que por un acuerdo en todo caso del IFE? Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra maestro López Acosta, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, diputado Moreno Cárdenas. Muy amable, diputada Padilla Ramos, por sus preguntas. Respecto de los delitos electorales, bueno, creo que es una materia que desafortunadamente se ha quedado rezagada. Se ha quedado rezagada en la materia electoral, mientras hemos tenido una dinámica intensa en términos de otras materias también muy importantes. En el aspecto de la configuración de los delitos electorales, no ha sucedido así, ¿sí? Recordemos que esto prácticamente se establece pues desde 1994, con algunos cambios que se hicieron en 96 mínimos. El modelo de delitos electorales en México se ha mantenido igual, ¿sí? Y sin embargo, la dinámica social, política, económica y demás que hemos tenido en el país durante los últimos años ha cambiado de manera muy importante. Bueno, en esa época todavía no se hablaba, digamos, de dinero ilícito en las campañas, no se hablaba de influencia de crimen organizado para cooptar partidos y candidatos o gobiernos, principalmente municipales, ¿sí? No se hablaba también de la posibilidad de la comisión de delitos de naturaleza financiera que tengan impacto directo en las campañas, etcétera. Una serie de situaciones que se han venido dando en los hechos y que el marco jurídico en materia de delitos electorales no se ha actualizado. Ahora, e incluso es uno de los cuestionamientos que se hace a la FEPADE, de que ha sido, digamos, un órgano que no ha dado resultados. Pocos conocemos delincuentes electorales que estén procesados y encarcelados, o sea, y se cuestiona incluso el aparato de la FEPADE respecto de que no ha habido consecuencias en ese sentido. A mí me parece que ahí hay un área de oportunidad muy importante para revisar y para actualizar, pero también por otro lado recordemos que el derecho penal es rigurosamente de estricto derecho, justamente por los valores jurídicos que lleva implícitos, y en algunos casos me parece que a lo mejor conductas que se pueden considerar que configurar como delitos, a lo mejor es más pertinente establecerlas como infracciones administrativas, ¿sí? que a lo mejor podemos explorar en esa materia. Creo que ahí hay una parte y una deuda pendiente respecto de la actualización de materia electoral en el ámbito del derecho penal. Y respecto de los candidatos independientes y su acceso a los medios de comunicación, que puedan adquirir espacios en medios de comunicación, bueno, recordemos que la reforma constitucional y legal de 2007-2008, pues en lo absoluto se planteaba la aparición del registro de candidatos independientes. Incluso en el artículo 116 constitucional se prohibió expresamente, no así en el 41, me parece que no fue congruencia constitucional. Sin embargo, ahí está, es vigente en el artículo 116, y como también es vigente la disposición de la prohibición absoluta para comprar espacios de radio y televisión para materia política y para cualquier persona. Entonces, eso
ahora, digamos, aparentemente se contrapone con las candidaturas independientes que ya están establecidas en el artículo 35 constitucional. Pero lo que sucede es que todavía no tenemos la legislación secundaria de las candidaturas independientes, que también es establecida como compromiso en el Pacto por México. Entonces, es un reto para este Congreso, para el Congreso de la Unión, y la legislación que se tenga que hacer en materia de candidaturas independientes. Tiene muchas implicaciones, como ustedes seguramente ya lo han revisado en estas comparecencias, y que evidentemente tendría que verse de manera muy importante el tema del acceso a los medios de comunicación. O sea, por un lado, o los va a poder adquirir o va a tener acceso a los tiempos del Estado. Esa es la pregunta que verían en este punto. O sea, eso lo tendrán que resolver en la legislación secundaria, ¿sí? Y en este momento, vamos, es un inconveniente, por ejemplo, para el IFE, por ejemplo, los procesos locales que están en marcha y que ya ya reglamentaron candidaturas independientes. Es un reto, ¿cómo resolverlo? No es sencillo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro López Acosta. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, maestro Santiago López Acosta, a esta entrevista, y qué bueno que coincidimos en la parte de las formaciones, al igual que con otro expositor anterior en la parte de sociológica, porque yo también estudié una maestría similar a la de usted en política pública, pero aquí en México. Pero también hice mi tarea y obviamente chequé toda la parte de su currículum, leí su ensayo y me metí a investigar su trabajo y su trayectoria, que es la parte que más me interesa. Y no puedo dejar de observar que usted ha contendido en diferentes procesos para órganos electorales, en el caso de usted para el estado de Guanajuato. Para mí, obviamente, como respetamos todos los diputados la legalidad, cumple toda la parte legal, y siempre hemos respetado que pues están aquí porque cumplen todos los requisitos legales y constitucionales, y está usted en el uso y goce y disfrute de sus derechos, todos los candidatos. Y mis respetos a su trayectoria académica. Y también leí la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, en donde nos manda un mensaje a los legisladores para que no establezcamos prohibiciones absolutas, sino proporcionales y razonables, de acuerdo a los procedimientos que usted ha estado litigando en esa instancia. En esta circunstancia, yo no lo conozco a usted, no tenía el gusto, pero por ahí le marcan una historia de militancia o X, que es lo que le ha a usted hecho participar en esta parte de la defensa jurídica de sus derechos. Quisiera que me platicara esa parte de su vida, que no la conozco, para mi conocimiento y para poder yo tener elementos suficientes para tomar mi propia decisión cuando votemos. ¿Por qué? Porque si bien hemos tenido gente muy interesante con perfiles académicos y políticos que verdaderamente son sorprendentes, hemos trastocado una serie de situaciones, candidato, que yo no puedo dejar pasar, y más porque traigo esa visión de una política pública nueva, innovadora, y más en un órgano electoral federal que tiene que recuperar la confianza de los ciudadanos. Ese es mi principal propósito. ¿Cómo la Comisión de Gobernación logra, a través de la selección de un excelente candidato o candidata, hacer esa diferencia para que vayamos a recuperar confianza? No es un requisito legal, y lo aclaro, pero es algo que no podemos dejar pasar en el asunto de que tenemos que dar las mayores garantías. ¿Cómo lo hacemos en esa parte que me platique? Y otra cosa que me interesa mucho, con esa visión que usted trae de una política pública en el extranjero, no sé cómo se aplique allá, yo desconozco,
no conozco ese país personalmente. ¿Qué tecnologías, qué metodología le aplicaría a usted con esos conocimientos al modelo en México? Como dice Toño, tropicalizado. Yo no quiero decirlo así, yo creo que hay que retomar lo mejor de cada modelo, y si algo funciona, yo creo que hay que reconocérselo al gobierno del color que sea, o del gobierno que sea, del régimen que sea, y lo que no funciona, pues contra todo y para abajo. O sea, yo creo en las políticas públicas sanas y que tengan participación ciudadana real, no facciosa ni inducida. Esa es mi posición y la marco en la mesa, y creo que ya todos la han visto en el trayecto, ¿no? Yo puedo militar en un partido y jamás lo negaré. Yo no niego mi cuna de origen. Pero me preocupa mucho que apliquemos buenas políticas públicas y más en el IFE. Entonces, platíqueme, ¿qué haría usted con todos esos conocimientos para mejorar el IFE? Gracias por su respuesta. Tiene la palabra maestro López Acosta, hasta por 5 minutos para la respuesta. Muchas gracias, diputado presidente. Le agradezco sus preguntas y sus reflexiones y sus preocupaciones, diputada Rosas Montero, respecto de la búsqueda para usted, pues, y para todos, me parece es el mejor perfil que requiere el Instituto Federal Electoral. Hace usted referencia a una, dice usted, una historia de militancia partidaria. Debo decirle que yo no he militado en ningún partido. He tenido experiencias en materia de participar en organismos electorales y por ende con relación con gente de todos los partidos. Y también a partir de una consultoría que yo tengo desde 2005, donde entre otros de los servicios que se ofrecen es consultoría a partidos y candidatos en materia político-electoral, ¿sí? Entonces, la resolución que usted hace referencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se declara la no aplicación por inconstitucional de un precepto del Código Electoral del Estado de Guanajuato, eso lo hace la Sala Superior, en función de una impugnación que yo presenté, efectivamente, a partir de participar el año pasado en un proceso de designación de un consejero ciudadano, todavía en Guanajuato se denominan consejeros ciudadanos, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ¿sí? Y donde en principio no se me negó, pero sí se me cuestionó que yo no cumplía con los requisitos, y se me decía que no cumplía con un requisito que establece, todavía lo sigue estableciendo porque no se ha reformado el Código Electoral, donde dice que se entiende por militancia pública y activa, y establece una serie de supuestos que no debe de haber cubierto el candidato, el aspirante, y establecía que no había que ser representante ante los organismos electorales, pero no establece ningún término, o sea, toda la vida. Entonces, eso viene a colación porque a partir de la consultoría que yo le digo que tengo desde el 2005, yo fui contratado por la Coalición por el Bien de Todos en el proceso local del 2006 para incluso asumir la representación para la defensa jurídica de sus registros. En ese sentido, participé para hacer esa defensa jurídica a partir de un contrato que yo presenté y que argumenté. Me estaban cuestionando que yo tenía militancia partidaria y que por eso no cumplía con los requisitos. Yo presenté la impugnación correspondiente. En primera instancia, el Tribunal Electoral de Guanajuato inmediatamente me dio la razón y eso se revocó. Sin embargo, yo lo continué hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral porque lo que yo quería era que se estableciera que ese artículo es inconstitucional. Es inconstitucional porque es desproporcionado, ¿sí? Porque tampoco no guarda los principios constitucionales básicos y por eso se logró esa declaración de la Sala Superior en ese sentido, ¿sí? O sea, no solamente salvaguardé mis derechos como ciudadano, sino que además ahora se da vista a la Suprema Corte y por supuesto también al Congreso del Estado, pues para que tenga que hacer los cambios que tenga que hacer. Y por otro lado, en relación a cómo aplicar las tecnologías, las modernas tecnologías y metodologías al mejoramiento de los procesos electorales, bueno, pues es un tema muy importante y muy interesante, que yo creo que tendríamos que abordarlo.
Ya incluso no es tema de mi ponencia, pero bueno, creo que ya se ha planteado aquí por varios de los aspirantes el tema del voto electrónico, el tema del voto por internet. Y ya tenemos experiencias internacionales que se han aplicado con éxito y experiencias locales en Guanajuato, no en Guanajuato, en Jalisco, en Coahuila y en algunos casos en el Distrito Federal. Se han hecho pruebas piloto para hacer voto electrónico, pero también tenemos experiencias internacionales que creo que podemos aprender muchos de ellas, con países mucho más grandes poblacionalmente y con mayor complejidad territorial como la India o como Brasil, para tener un ejemplo cercano latinoamericano. Ellos ya tienen voto electrónico. O sea, ¿por qué nosotros no podemos avanzar en eso? Y se puede establecer toda una serie de mecanismos de seguridad, justamente para mantener la certeza, que es uno de los principios rectores de nuestras elecciones. Creo que ahí tenemos que abrirnos también a esas experiencias internacionales para mejorar el sistema electoral mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro López Acosta. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Alfredo Rivadeneira, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Maestro López Acosta, buenas noches, bienvenido. Yo estimo y revisé con cuidado el documento que aportó en el expediente de su registro. Creo que nos presenta reflexiones muy valiosas que sobre todo dan cuenta de enfoques diversos respecto de la eventual discusión de constituir una autoridad nacional única. No solamente desde la perspectiva legal, sino logística, política, sociológica, los distintos obstáculos que eventualmente tendrían que superarse para arribar a una autoridad nacional única. Por supuesto, creo que, como usted señala en su ensayo, una de las primeras preocupaciones tendría que ser el garantizar que se cumpla con los preceptos y los principios del Pacto Federal, que no se vulneren, pues. Pero estimo que mucho más allá de esta necesidad, siendo que, insisto, me parece que los retos que usted nos aporta son muy valiosos, yo quisiera añadir algunas reflexiones y, por supuesto, pedir sus opiniones al respecto. Primero, creo que es indispensable, como un primer reto, acreditar que esta autoridad nacional, pues no solamente se conducirá con respeto al Pacto Federal, sino que además será un garante de la preservación de los principios democráticos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad. Creo que si alguna posibilidad habría que esta medida transitara, tendría que ser a la luz de evitar los excesos que se dan en las autoridades electorales locales, porque si bien es cierto, podemos tener diferencias y hasta hay distintos análisis respecto de las carencias con las que en ocasiones se conduce el IFE, bueno, pues ni qué decir de las autoridades locales, ¿no? Pues ahí se dan todavía excesos mucho mayores y mucho más preocupantes. Lo segundo es, creo yo, que tendría que acreditarse una racionalización, una reducción significativa del costo de la democracia, porque pues eso tendría que ser evidente. Yo, por ejemplo, aquí hay unos datos del 2009, números redondos. El IFE se destinó para su presupuesto 8.500 millones de pesos, sin considerar las prerrogativas de partidos políticos, y la suma de los institutos electorales locales 5.100. Si la constitución de este órgano nacional no representa una reducción de la suma aritmética de estas dos cifras, de entrada, pues va a enfrentar una primera resistencia social, por decirlo menos. Una tercera reflexión es, en el reto sexto que usted apunta, señala que debieran establecerse en los transitorios que los funcionarios locales que acrediten haber cumplido con una serie de conductas adecuadas, pues pudieran participar, pudieran mantenerse en sus espacios, ser autoridades coadyuvantes de esta Autoridad Nacional Electoral. La pregunta que yo le hago es, en lo sucesivo, ¿usted cómo cree que debieran renovarse esas autoridades locales? Porque hoy obviamente pues, son electas por sus congresos. Sin embargo, si eso ocurre, pues a quien debieran su, a quien deben su
pues no lealtad, porque no se trata de eso, sino su autonomía, digamos, se vería comprometida si no se tiene perfectamente claro quién es el órgano responsable de sus nombramientos. Si tuvieran que ser en esa unidad autoridades auxiliares del Instituto Federal Electoral, o en su caso se mantuviera esa facultad por parte de los congresos. Y finalmente, si bien es parte de uno de los compromisos del Pacto por México, preguntarle su opinión si esta es la reforma electoral más relevante, la que tuviera que ocupar nuestros afanes, nuestras preocupaciones iniciales, o en un momento dado tuviéramos que, a su juicio, empezar por discutir otras materias también relevantes en materia electoral. Muchas gracias, diputado Rivadeneira. Tiene el uso de la palabra maestro López Acosta, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, diputado presidente. Le agradezco mucho sus palabras y sus reflexiones, diputado Rivadeneira, y trataré de, pues no de satisfacer, sino de plantear mis opiniones respecto de lo que usted está planteando, que me parece de singular importancia. Uno de los cuestionamientos que se hizo durante la década de los 90 en el proceso de transición política era justamente que cuando se estaban transformando las instituciones electorales federales para justamente avanzar en la construcción de la democracia electoral, de la democracia para acceder por la vía de las urnas a los cargos públicos, se desfasó respecto de lo que ocurría en las entidades federativas. Y justamente por eso fue uno de los puntos centrales de la reforma del 96, justamente tratar de que, digamos, subir, digamos, a ese proceso de cambio institucional a las instituciones electorales de los estados, que todavía en esa época pues, seguían capturados por los gobiernos estatales. Y todavía hoy en día, todavía se cuestiona la independencia y autonomía de algunas autoridades electorales locales en ese sentido. Por eso, creo que la tendencia ha sido en ese sentido, para evitar ese tipo de carencias o de injerencias de naturaleza política en el funcionamiento de las instituciones electorales locales, es por lo que ahora me parece que finalmente se logró este acuerdo entre las principales fuerzas políticas para crear esa autoridad electoral nacional, que no está planteada en el Pacto por México, que tiene antecedentes años atrás, pero que finalmente se logra concretar en el pacto hasta este momento. Entonces, a mí me parece que justamente en ese sentido es el reto del Congreso de la Unión y del constituyente permanente, porque esto va a implicar reformas constitucionales federales y de las entidades federativas y eventualmente el Estatuto de Gobierno, si es que antes no emiten la Constitución Política de la Ciudad de México, justamente la concurrencia de todos estos actores del Pacto Federal. Ahí me parece que es, digamos, el principal reto, y que en principio yo no lo visualizo en la construcción y en la convalidación de los acuerdos del Pacto por México. Reducir el costo de las elecciones, sin duda es uno de los puntos centrales por los cuales se plantea una reforma de esta naturaleza. Y efectivamente, si esto no reduce el costo de las elecciones, sumados a los costos del IFE, con los costos de los organismos electorales, y yo también agregaría los organismos de impartición de justicia federal y locales, que no están en el Pacto por México, pero son parte del sistema electoral nacional. Entonces, en ese sentido, me parece que efectivamente sí se puede reducir. Estoy convencido que sí se puede reducir considerablemente el costo de las elecciones. Creo que ya es tiempo de que empecemos a reducir el costo de las elecciones. En su momento se justificó porque construimos un sistema electoral basado en la desconfianza y que había que generar condiciones de que todos los actores políticos pudieran de acuerdo. Eso fue como fue construyéndose nuestro sistema electoral de la década de los 90 a la fecha. Creo que ya es momento y hay condiciones justamente para ir planteando las reformas necesarias para que justamente, además de que garantice a todos los actores políticos y a los ciudadanos la celebración de procesos electorales y la organización de procesos electorales para todos, también nos cueste menos, nos
porque efectivamente nos ha costado un número, una cantidad importante de recursos durante todos estos años, aunque por otro lado creo que es un recurso que fue bien invertido, porque fue el pivote de la transición política de este país, las reformas electorales sin duda, por la vía del pacto y los acuerdos y por la vía pacífica. Eso es un costo político que no podemos soslayar, y que la reforma electoral se convirtió en la base de esa transformación institucional de nuestro país. Respecto de lo que yo planteo de rescatar o mantener los funcionarios, porque yo creo que los funcionarios electorales no podemos hacer una tabla rasa de que todos han sido cuestionados o han sido cooptados o por las fuerzas políticas. Yo creo que no, eso me parece que es incorrecto. Una de las fortalezas del Instituto Federal Electoral es su servicio profesional electoral, eso sin duda, y eso creo que lo reconocemos todos, o sea, eso se debe de conservar, pero también ocurre en los ámbitos de los institutos electorales estatales y los órganos de impartición de justicia. O sea, yo creo que por eso tiene que aprovecharse toda esa experiencia y toda esa capacidad que ya se demostró, para que justamente se mantenga, digamos, el nivel de confianza y de credibilidad de un órgano ya de naturaleza nacional. Y finalmente, de manera muy rápida, si esta es la reforma electoral más relevante u otras, bueno, pues si vemos el catálogo de las propuestas del Pacto con México, encontramos reformas de diferente naturaleza de gran importancia. En materia electoral, me parece que hemos tenido algunas muy importantes, la de 77, la de 89, 90, la de 96 y por supuesto la de 2007 y 2008. La del año pasado, respecto de las formas de democracia participativa, me parece que también es trascendente. Entonces, creo que, digamos, con la justa dimensión que deben tener todas estas reformas, me parece que también esta reforma es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro López Acosta. Finalmente tiene la palabra nuestro compañero diputado Alejandro Montano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, maestro Santiago López Acosta, aquí a este Congreso de la Unión. Y quería reflexionar sobre el tema de las instituciones, de que la ciudadanía espera tener confianza en los representantes de las instituciones, del Poder Judicial, del IFE, al que usted aspira, y viendo un poquito lo que ha escrito, lo que hace rato mencionó, de que se le negó la oportunidad de ser consejero en Guanajuato, fueron 1 o 2 veces la intención de ser y que se le negó por ser asesor, no militante, sino asesor del PRD, con cercanía de un militante distinguido, José Luis Barbosa, y bueno, qué bueno que hizo el proceso, defendió sus derechos, pero me atrae la atención el tema de que el 12 de julio, en un artículo que escribe ahí en Guanajuato, habla al diablo el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hace una crítica sobre el tema Monex, etcétera. Y entonces quería hacerle la siguiente pregunta: ¿cuál es su opinión respecto del sistema de medios de impugnación en materia electoral? ¿Son eficaces y constituyen estos una verdadera tutela de los derechos políticos electorales de los ciudadanos? ¿O usted cuestionaría el funcionamiento del instituto? Porque entonces ahí nos quedaría un poquito de ambigüedad, de confiabilidad en el tema de poder aspirar a un cargo que requiere la confianza y obviamente la certeza de los ciudadanos. Cuando se respetan las instituciones y cuando se aboca uno a hacer valer lo que sostiene el país, entonces pues quiere decir que hay la plena confianza. Entonces, esa es la pregunta que le quería yo hacer. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputado Montano. Tiene la palabra maestro López Acosta para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado Moreno Cárdenas. Le agradezco sus comentarios y sus preguntas, diputado Alejandro Montano. Y efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora es crear instituciones que sean confiables para la ciudadanía en diferentes ámbitos
que correspondan, ¿no? En caso en materia electoral, bueno, pues recordemos que el IFE en su, digamos, en su primera etapa, pues, tuvo un nivel de confianza y de aceptación muy alto. Y tuvo una dificultad, sobre todo con la crisis postelectoral del 2006, y está en ese proceso de recuperación, pero sin embargo, digamos, la confianza de la sociedad mexicana respecto del IFE, si bien se redujo, pues no se cayó, o sea, sigue teniendo un alto nivel de aceptación social, o sea, eso tampoco no lo podemos dejar de ver. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante, y por supuesto, quienes aspiramos a ocupar cargos de responsabilidad en la toma de decisiones, pues bueno, tenemos que actuar en consecuencia para generar y construir y consolidar y acrecentar esa confianza, y eso se hace a partir de los hechos, de los actos concretos, de la actuación misma en la responsabilidad que se tenga. Respecto de que me decía de la cercanía, la militancia, bueno, yo como ya mencioné en un principio, yo he tenido experiencia como funcionario electoral y como asesor y consultor de diferentes partidos y candidatos de diferentes signos partidarios, no podemos decir… y en ese sentido, bueno, pues también sí me ha permitido esa oportunidad de trabajar en esos ámbitos, pues de tener amigos en todos los partidos. Eso es una, digamos, una ventaja que incluso en la que a mí me vanaglorio de decirlo, tener amigos de todos los partidos independientemente de su filiación partidaria, aun cuando yo no he tenido militancia partidaria. Y respecto de la impugnación que menciona, que yo hice, fue justamente porque participé solamente en un proceso de selección de un consejero el año pasado, y donde justamente se dio esta controversia en la que me permitió justamente plantearlo ante los tribunales y lograr lo que logré, justamente incluso la no aplicación por inconstitucional el artículo que me estaban aplicando, en mi opinión, de manera indebida, y eso se logró, que era finalmente era el objetivo principal que yo pretendía, ¿no? Y afortunadamente se dieron las cosas en ese sentido. Menciona usted un artículo que dice que titulo al diablo el tribunal. Bueno, es un artículo periodístico, tal vez habría que leer el mismo, porque lo titulo así simplemente haciendo, digamos, una semejanza de aquella expresión que hizo el candidato presidencial en el 2006 de la Coalición por el Bien de Todos, porque justamente acababa de hacer esa alusión en relación a cuando ya estaba por resolver la calificación presidencial en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y yo hago un análisis de ese planteamiento y de los cuestionamientos que estaba haciendo respecto de la actuación del Tribunal Electoral. No es expresión mía, o sea, yo no los estoy descalificando a los magistrados de la Sala Superior, sino fue a partir del hecho que estaba yo analizando en ese momento, justamente la descalificación que se estaba haciendo de la Sala Superior de la calificación presidencial por parte del candidato que lo hizo, ¿sí? Es importante precisarlo. Yo no descalifiqué instituciones, ni mucho menos. No. Y respecto del sistema de medios de impugnación, ¿qué opinión me merece? Pues a mí me parece que desde que se creó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, me parece que ha sido un gran acierto en el sistema y en la construcción del derecho procesal electoral mexicano. Se ha convertido, digamos, en la base de la construcción de la justicia electoral mexicana. Y donde, bueno, recordemos que de todos los medios de impugnación solamente hay un recurso administrativo, el recurso de revisión, que conocen los órganos del IFE, pero todos los demás son recursos jurisdiccionales, que conocen las salas del Tribunal Electoral. Y en ese sentido me parece que el Tribunal Electoral, con sus salas regionales y su sala superior, independientemente de los cuestionamientos que han hecho algunos actores políticos, me parece que ha acreditado con creces su legitimidad institucional y constitucional. ¿Que puede mejorarse el sistema de medios de impugnación? Sí, probablemente sí, pero a mí me parece que como se ha establecido y como ha funcionado, me parece que ha funcionado bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Santiago López Acosta, muchas gracias por su comentario. Quiero agradecer a todos la presencia que tuvieron hoy, y toda vez que se ha concluido con las entrevistas correspondientes a este día 4 de abril, se decreta un receso y se cita para mañana 5 de abril en punto de las 8 de la mañana para reanudar
la reunión de esta comisión permanente de esta Cámara en este mismo salón del mismo Palacio Legislativo. Muy buenas noches. Con Santiago López Acosta, este aspirante a ocupar un lugar en el Instituto Federal Electoral, concluye esta jornada.